¡Holi! Los humanos somos unos romanticones por naturaleza, algunos. Parece que nada nos hace más felices que encontrar nuestra media naranja e ir a dar un paseo romántico bajo las estrellas o hacer alfarería. La actividad da igual, lo importante es tener buena compañía. Y en la mitología griega la verdad es que las parejas eran un poco infernales, en todos los sentidos. ¿Cómo olvidar a Zeus y Hera, donde el matrimonio era menos que un papel porque el rey de los dioses ponía los cuernos con cualquiera? O a Heracles, que no solo desvivió a su primera esposa, sino que se casó con la cuarta mientras aún seguía con la tercera, por no hablar de que la segunda desapareció sin dejar rastro. Suponemos que el gran héroe salió a papaíto. También tenemos el caso de Endymion y Selene, uno de los pocos en los que es la mujer la de dudosa actuación moral y legal, convirtiéndose en la agresora, según la versión, claro. Como estos hay miles de ejemplos, y todo mal, la verdad. Sin embargo, todo fan de la mitología griega defiende que hay una pareja cuyo amor es puro y maravilloso. Una pareja en la que hay respeto y cariño, además de una aesthetic darks que ni Tokyo Hotel en sus mejores tiempos. Estamos hablando nada más y nada menos, aunque ya os habrá dado pista el título de este vídeo, que de Perséfone y Hades, los reyes del inframundo. Claro, todo esto si obviamos el secuestro o lo romantizamos. Pero antes toca presentarse. Soy Irene, de Matrimonio Literario, obsesionada con la mitología desde pequeña hasta el punto de que hice una tesis doctoral sobre ella. Y ahora me dedico a hablar sobre mitos en vídeos de YouTube, entre otras cosas. Junto a mi compañero Andrés, hemos escrito La Amazona de la Media Luna y El Alma de la Araña. Nuestra tetralogía juvenil adulta de fantasía urbana con... ¡mitología griega! ¡Bien! Nadie se lo esperaba. Aquí, Hades y Perséfone existieron, pero te aseguro que su historia no es ni como te la han contado ni por asomo. Yo no digo nada. Pero si te mola este mito, deberías echarle un ojo a esta saga y darle un chance. Si quieres saber más sobre mitología, suscríbete, dale a la campanita y además síguenos en nuestras redes sociales, evidentemente, porque la mitad de la fiesta está por ahí, también te lo digo. Y por supuesto, si quieres disfrutar de un buen libro de fantasía con mitología, puedes adquirir los nuestros en nuestra página web. Dejamos la sinopsis y los links en la descripción. Antes de empezar a contar esta tórrida historia de amor, habrá que presentar a los personajes principales, porque si no, pues vamos a ir un poco perdidísimos, la verdad. Empecemos con Hades. Él es el cuarto hijo del titán Cronos y la titánide Rea. Al igual que antes le pasó a sus hermanas y después le pasará a su hermanito Poseidón, Hades fue devorado por su padre nada más nacer para evitar que una profecía se hiciera realidad. La profecía básicamente decía que uno de los hijos de Cronos lo derrocaría y él dejaría de ser el mandamás. Fácil, sencillo para toda la familia. Por suerte, el titán era medio pato y no masticaba su comida. No hagáis caso al cuadro de Goya, que era un dramático. Así fue como Hades terminó en el tracto digestivo de su papá, donde creció y creció hasta convertirse en un papucho pelinegro de 1,90 m. Un día, seguramente después de dar un paseo por el páncreas y darse un festín de higadillos, pudo liberarse gracias a una extraña pócima que hizo que Cronos vomitara a todos sus hijos en orden inverso al que se los había comido. Méritos a Zeus, evidentemente, el futuro rey de los dioses por causas obvias. La profecía se había cumplido. El Benjamín de la familia había vuelto para cobrarse venganza de su padre y le arrebató la soberanía de los dioses. En aquel momento comenzó una de las grandes guerras divinas, una de las llamadas Maquias. En este caso, la titanomaquia. A ver si adivináis por qué. Del bando de los titanes pelearon Cronos y sus hermanos Atlas, Imperión y Crío, por nombrar unos pocos. Del bando de los dioses olímpicos lucharon Zeus y sus hermanos Poseidón y Hades. También los cíclopes, los hecatónquiros y una miscelánea de más figuras. No vamos a entrar en detalles porque este vídeo no va de la titanomaquia. Si lo queréis, nos lo dejéis en comentarios. La cosa es que los olímpicos ganaron y atraparon a los titanes en el Tártaro, un poco como sucede en Hércules de Disney. ¡Ya los malos se enterran! Que para una cosa que respetaron bien de la mitología, pues habrá que darles créditos. Después, los dioses dividieron el mundo en trocitos como si fuera una tarta y se lo echaron a suertes, un poco como Europa hizo con África. A Zeus le tocó el reino celestial, a Poseidón los mares, océanos y masas de agua en general. Por lo tanto, a Hades le tocó el que quedaba, el reino subterráneo. Y la tierra entonces, allá por donde caminan los mortales y crecen las plantitas. Pues eso seguía siendo territorio de Gea, así que no lo tocaron. Hades se fue hasta su nuevo reino, puso un perro monstruoso de 3 cabezas en la puerta para que nadie entrara ni saliera y rara vez se le volvió a ver el pelo fuera. Es por esta razón que Hades no era considerado un olímpico, por importante que fuera su figura, sino un dios ectónico, cetónico, no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia. Pero vaya que traducido al lenguaje llano sería un dios perteneciente a la tierra profunda. Pongamos al dios del inframundo en pausa un segundito y pasemos a su reina. Perséfone era hija del mandamás,
Zeus y de Deméter, la diosa de la agricultura. Eran hermanos, un día más conviviendo con el incesto en la mitología. Perséfone, también llamada Core, doncella, era considerada la diosa de las flores o la primavera y se la representaba como una doncella de incomparable belleza que amaba a su madre por encima de todas las cosas. Obviamente, Deméter también la amaba a ella. Era su ojito derecho. Como toda doncella, disfrutaba de pasar el día oliendo flores, danzando, cantando y haciendo esas cosas de chica. Dijo una chica nunca. Bien heteronormativo todo, la verdad. Para ese entonces, Hades buscaba una consorte porque se había dado cuenta de que el inframundo era el lugar muy solitario. Eso y que le picaba la entrepierna y él solito no se la podía rascar, por lo visto. Es por eso que le pidió a su hermano Zeus permiso de tomar a Perséfone como esposa. Zeus dijo que adelante, fiera. Así que cuando Perséfone se encontraba recogiendo flores allá por Sicilia, con Artemisa y Atenea, otras dos divinidades doncellas también, el suelo se abrió y de él surgió Hades. Emergió de las profundidades montado en un carro tirado por yeguas inmortales de pelaje negro y raptó a la joven agarrándola de una pierna. Mira, por lo menos Hades hizo las cosas medio bien. Preguntó al que mandaba, el padre de la niña, si podía raptar a la muchacha. Aunque claro, si ya le hubiese preguntado a Perséfone algo así como: oye tía, me pareces súper guapa. Sé que soy tu tío por parte de padre y madre, pero ¿te apetece que nos echemos un café un día y a ver qué surge? La verdad es que si hubiese hecho eso, hubiese sido la hostia. Y a ver, aquí tengo que hacer un inciso, porque no está del todo bien mirar el pasado con la moralidad del presente. No vaya a ser que me acusen de presentista. En la antigua Grecia, la mujer tenía poco o más bien ninguna potestad para tomar sus propias decisiones, mucho menos en el tema de elegir marido, como hasta hace 2 telediarios aquí, también os digo. Es importante matizar esto porque, a ojos de la sociedad griega, Hades había hecho las cosas bien, tenía el beneplácito del padre, así que no necesitaba nada más para casarse, aunque ya sabéis qué opinamos de esto. Pero claro, pidió permiso al padre, a la madre es que ni avisarla. Así que Deméter se pondría a buscar a su hija como una loca, cosa lógica y normal. En algunas versiones, junto a Perséfone, Artemisa y Atenea, había un pequeño séquito de oceánides o de sirenas que fueron transformadas en su archiconocido aspecto de mujeres aladas por Deméter para que la ayudaran a buscar mejor a su hija. El caso es que, según los himnos homéricos, Deméter salió con Hécate, pues la diosa de la hechicería y las encrucijadas había escuchado que alguien raptaba a Perséfone, pero no había visto quién. Si queréis saber más de Hécate, ya tenemos un videíto hablando largo y tendido sobre su figura. Deméter y Hécate fueron a hablar con Helios, el sol, que el muy bribón estaba tan a gusto surcando los cielos en su carro. Ya había visto todo lo que había pasado, pero el tío, no te creas tú que iba a decirle nada a Deméter hasta que ella no fuese a pedírselo, a pesar de que él también estuviera viendo cómo la pobre mujer iba dando palos de ciegos por la vida. Helios les contó lo que había pasado y Deméter dijo: váyanse a la mierda todos. Tanto fue así que dejó de atender sus obligaciones como diosa de la agricultura. Por lo tanto, la fertilidad de la tierra abandonó el chat y unas horribles hambrunas comenzaron a azotar la tierra, valga evidentemente. Como consecuencia, las ofrendas a los dioses se redujeron sobremanera y esto a Papi Zeus no le hizo ni pizca de gracia. Fue entonces cuando intervino. Ah, claro, que los humanos las pasen canutas, me la pela, pero no toquéis mis ofrendas. Y luego que por qué nos cae mal Zeus. Obligado por Deméter, el rey de los dioses accedió a mediar con Hades y envió a Hermes a que sacara a Perséfone del inframundo. Sin embargo, la joven ya había comido unas semillas de granada, en algunas versiones voluntariamente, como en la de Homero, en otras engañada por Hades, como en la de Apolodoro. Y sabemos ya desde los mitos mesopotámicos que todo aquel que come algún alimento del inframundo ya no puede abandonarlo. Es por esto que Perséfone estaría obligada a pasar la mitad del año con su madre y la otra mitad con su esposo. Aunque aquí he de matizar que los autores griegos decían que iba por tercios las divisiones del año, mientras que ya fue Ovidio en la época romana quien ya dijo: vamos por mitades. Más fácil para todo el mundo. Vamos a seguir la versión de Ovidio en este caso. Deméter estaría contenta y pendiente de sus labores agrícolas la mitad del año y la otra mitad, por su depresión, se pondría en huelga, sumiendo a la tierra en un eterno invierno. De esta forma explicaban los antiguos griegos el ciclo de las estaciones del año. Ahora vengo a señalar la ausencia de la perspectiva de Perséfone en todo este relato, a pesar de que ella es la protagonista. Siempre se habla de la diosa como si fuera un sujeto pasivo, un muñeco vacío
que está bajo los mandatos de otros. Estos otros deciden constantemente por ella. Entonces, los relatos se centran en el amor que poseyó a Hades, la cólera de Deméter o el rol que tuvo Zeus como juez, aparentemente imparcial y de carácter mediador entre ambas partes. Pero que a nada que se analiza queda en relieve lo absolutamente patriarcales que son todas sus decisiones, incluida la de no tomar en consideración a Deméter en ningún momento, como ya he mencionado antes, ni hacer caso a sus súplicas, ni darle una respuesta de dónde está su hija hasta que ella no lo descubre por sus propios medios, porque recordamos que Zeus lo sabía, porque Hades le vino a pedir permiso. Es decir, que hasta que Deméter no colapsa todo el sistema, él no hace nada. Y por supuesto, Zeus no pregunta jamás a Perséfone qué es lo que quiere. Tampoco Hades, como ya hemos mencionado. Pero es que tampoco lo hace Deméter, porque ella quiere que su hija vuelva, que su hija vuelva y que su hija vuelva. Se acabó. Desde este punto, ¿qué sucede? Que nacen las abundantes interpretaciones que ha habido a lo largo de la historia de cómo fue la vida de Perséfone tras su secuestro. En algunos, era un matrimonio infeliz, ya que ella jamás ha querido estar ahí, no ama a su esposo, al que ha sido obligada a casarse a la fuerza, por el que es violada constantemente, etcétera, etcétera. Y en otras, en cambio, romantizan toda la situación, haciendo que ella desarrolle un síndrome de Estocolmo que ni la Bella y la Bestia ni la de la Casa de Papel, y ensalzan la belleza de cómo dos deidades completamente opuestas en sus atributos acaban enamoradas y felices. Solo en algunos textos dan algunas pinceladas. En los himnos homéricos, Hermes se encuentra a Perséfone muy contrariada por la nostalgia de su madre. En las Metamorfosis de Ovidio sí se dice explícitamente que Venus, Afrodita, ordenó a Cupido que siempre se me traba esta puñetera palabra, tío, asaeteara, le lanzara una flecha a Plutón, Hades, para que se enamorara perdidamente de su sobrina. En cuanto él la ve, la viola rompiendo sus ropajes y la secuestra. He aquí otro gran eufemismo, pues, como bien expresa el texto, en ningún momento Ovidio habla de viola, solo de amor. Si lo leéis, ya me contaréis. Además, hace una metáfora entre las flores que estaba recolectando Perséfone, y que caen de su vestido cuando se la lleva a Plutón, con la caída o pérdida de su virginidad, la cual está siendo dolorosa para la diosa. La cosa es que ser la reina del inframundo le vino como anillo al dedo a Perséfone y realizaba sus funciones a la perfección. Vamos, que nació para ser una reina oscura, básicamente. Hay multitud de mitos que cuentan momentos de su vida en el inframundo, como la vez que Orfeo bajó en busca de su amada, Eurídice, y Perséfone intervino, conmovida por la música de él, para que pudiera llevarse de vuelta a su amada, o como la vez que Pírito y Teseo, el del Minotauro, decidieron que desposarían a hijas de Zeus. Teseo era un poco más realista y eligió a Helena de Esparta, futura Helena de Troya, pero Pírito era imbécil y eligió a Perséfone. Ambos bajaron al inframundo como machotes y Hades los recibió con los brazos abiertos, pero evidentemente era una trampa. En cuanto se sentaron a la mesa, fueron atados por serpientes y allí se quedaron para toda la eternidad. Por lo menos eso le pasó a Pírito. Teseo sería liberado por Heracles cuando bajó por Cerbero en su último trabajo, que por cierto, Teodoro Sículo dice que incluso aquí intervino Perséfone, que si no de qué iba a dejar a Hades que se llevaran a su perrito precioso. En algunas versiones pintan a Perséfone bastante celosa y vengativa, como en la que pisoteó a la ninfa Minte hasta convertirla en la planta de menta por ser la concubina de Hades. En otra versión, Hades abandonó a Minte cuando conoció a Perséfone y luego va la muy inteligente ninfa a decirle a la diosa o a su madre, según el mito, que ya volvería a Hades con ella cuando se cansase de Perséfone, pues porque era muchísimo más guapa. Deméter o Perséfone se pillaron tal cabreo que de la hostia que la metieron la desintegraron y de sus restos Hades hizo aparecer la planta de menta. También se sabe de otra relación extramatrimonial que tuvo Hades y fue con la ninfa Leuce. ¿Le iban las ninfas a este señor? ¿Qué le vamos a hacer? También se enamoró de ella, la secuestró y se la llevó a su reino, pero Leuce era mortal y cuando falleció Hades la transformó en un álamo blanco que situó en los Campos Elíseos. Otra versión apunta que fue la propia Perséfone en sus celos la que procuró la transformación, hecho relevante pues el álamo está consagrado a la diosa. Cositas. Pero no os creáis que ella era una santa, no. Perséfone le puso los cuernos con Adonis, aunque bueno, aquí algunos dirán que el amor que le profesaba al muchacho era meramente maternal. Juzgad vosotros. Afrodita le llevó un bebé a Perséfone y le dijo que lo cuidara. Este niñito no era otro que Adonis, que era guapísimo, es relevante para la trama. Cuando creció, la diosa del amor fue a buscarlo, pero Perséfone ya se había encaprichado de él. Allá entiende tú si esto es un eufemismo, una traducción vaga o tenía connotaciones diferentes hace 2 milenios y medio.
Yo no lo sé, yo simplemente doy los datos. Al final ambas diosas se pelean por el guapo Adonis y le pidieron a Zeus que decidiera él con quién se quedaba el muchacho. Este dijo que Adonis pasará un tercio del año con una, otro tercio del año con otra y el tercero con quien él quisiera. ¿Qué le pasa a Perséfone con dividirse el año entre la gente, tío? Con todo lo que tiene ya no tiene que tener días libres, macho. Adonis escogió a Afrodita. Todo el mundo escoge a Afrodita, que se lo digan a París. Se dice que el matrimonio de Hades y Perséfone fue estéril y que jamás concibieron ningún hijo. Esto tendría sentido si se tomara en cuenta que Hades estaba estrechamente relacionado con los muertos y los muertos no son conocidos precisamente por tener hijos. Sin embargo, como lo de hacer las cosas sencillas a los autores o no le gustaba, siempre hay excepciones. Así que, ronda rápida de los hijos de Perséfone y o Hades. Todos bastardos. Macaria. Esta era hija de Hades, pero de la madre no hay mención, así que ya puede ser Perséfone como Angela Merkel. No tenemos ni idea. Zagreo o Zagreus suele ser considerado hijo de Perséfone, pero el padre se suele atribuir a que era Zeus. Aunque esto, como es la versión orfista, no le vamos a dedicar mucho más tiempo. A mi compi Andrés le duele la cabeza al pensar en el orfismo, así que no quiero hacer que lo pase fatal mientras edita este vídeo. Melinoe. Esta es mucho más curiosa, aunque también sea de los himnos órficos. Zeus se transforma en Hades para engañar a Perséfone y acostarse con ella. Como él, evidentemente, no es estéril, cosa que media Grecia sabía por experiencia propia, la diosa quedó embarazada y alumbró a una deidad mitad luz por parte de Zeus y mitad oscuridad por parte de Perséfone. Luego Melinoe se dedicó a insuflar locura y pesadillas a la gente. Muy maja, la verdad. En otras versiones, Zeus se convierte en serpiente para poseerla. Diría que todo mal, pero todo mal no, todo fatal. La figura de Perséfone no solamente se quedó en el papel, puesto que fue adorada como reina de los muertos o junto a su madre en los misterios eleusinos. Estos misterios se realizaban durante el último tercio del año siguiendo el calendario lunar, justo cuando la luna entra en su fase de nueva, lo que se ajustaba a la fase de resurrección del satélite, analogía con el ciclo de la Tierra y el descenso y regreso de Perséfone. Así pues, la fase de luna nueva junto con la decreciente, que representaba a la doncella, se asociaban a la diosa Perséfone, mientras que la luna llena, la madre, y la menguante, la anciana o sabia, se asociaban a Demeter. El culto a Hades era mucho menor que del resto de dioses, porque al ser una divinidad de los muertos, se intentaba tener el menor contacto con él. Con todo se deduce que Perséfone es una diosa que se volvió altamente poderosa cuando se convirtió en diosa infernal. En algunos pasajes clásicos se da a entender que incluso Perséfone tenía más poder en el inframundo, o al menos tenía una actitud mucho más activa que su esposo. En la Odisea, Homero especifica que fue ella quien le permitió mantener sus capacidades clarividentes a Tiresias tras su muerte. A nivel iconográfico, Perséfone es de las diosas más representadas, aunque ninguna, ya te digo, que alcanza el nivel de representación que tiene la diosa Afrodita. Eso es exagerado, y te lo digo porque lo he estudiado en profundidad y es espectacular. Es súper común que encontremos imágenes del rapto de Perséfone en sarcófagos, pues este acto representaba al final el ciclo de la vida y la muerte en la Tierra, así que actuaba como una especie de metáfora también de la vida y la muerte de las personas. En el arte clásico es habitual encontrar a Perséfone junto con su madre durante los misterios eleusinos o como reina de los infiernos, mientras que en las escenas del rapto aparece desnuda o con poca ropa. Recordamos que rapto es un eufemismo de violación. Como reina, su carácter es mucho más solemne, similar al de Hera. Hera, que también era una reina, pero en este caso celestial. Pero Perséfone, a diferencia de Hera, siempre vestía de luto, es decir, de negro, junto con un velo o una corona sobre su cabeza y sosteniendo una antorcha o espigas segadas, ya que el trigo, aparte de ser el símbolo de su madre, cuando era cortado, es lo que le permite volver a nacer a la tierra. Vivan los símbolos. Más adelante, durante el Renacimiento y el Barroco, la presencia del rapto de Perséfone, o Proserpina más bien en estas épocas, estuvo muy presente en el imaginario de los artistas y podéis encontraros este mito representado en obras de arte y en esculturas por activa y por pasiva. Normalmente siempre serán obras con una carga dramática muy fuerte, dejando bien marcado que es un rapto, pues Proserpina aparecerá siempre gritando o luchando contra Hades o clamando auxilio o aferrándose a lo que sea que tenga cerca para quedarse en el mundo de los vivos, etcétera, etcétera. Ella tendrá por regla general el pelo rubio y la piel mucho más clara que la de él. Precisamente en esta época, cuanto más rubia fuera la mujer y más clarito tuviera la piel, más se ajustaba al canon de belleza. Por lo tanto, va a ser muy raro que os encontréis a las diosas representadas con otro color de pelo o con otro color de piel. Más raro no, que va a ser imposible, ya lo digo. Como mucho, alguna sale castaña o un rubio así como oscuro. Y además, si sale castaña es porque aparecerá a lo mejor otra diosa u otras diosas y es una cuestión para diferenciarlas y no hacerlas a todas igual.
El caso que Hades aparecerá siempre con la piel más oscura que ella y casi siempre como un señor con barba oscura, negra, castaña, del color que sea, pero oscura. Después, para los románticos del siglo XIX, el relato visual adquiriría un rollo un poco más amable, no tan dramático. Como veis, Perséfone y Hades no son la pareja perfecta que la ficción contemporánea intenta vender, no son el Beren y la Lucie de la mitología griega, pero sí que hay que admitir que de entre todos los matrimonios horrorosos, pues la verdad es que no está tan mal, chicos, ¿qué queréis que os diga? Aún así, a nosotras, que no nos quite lo de casarse por amor y tener una buena comunicación y confianza con nuestra pareja, por favor, y gracias. Pero bueno, esto es todo. Un beso, ¡chao!